Todos, bienvenidos al Senado de la Nación. Por iniciativa de la doctora María Eugenia Talerico y porque creo que me correspondía de alguna manera, por el momento crucial que nos toca vivir, darle lugar a este espacio y en esta casa. Creo que se viven momentos históricos. Nunca antes ha habido tanto interés para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Ciudadanía. Así que festejo este encuentro y por supuesto el agradecimiento a todos los profesionales que hoy nos acompañan y a todo el personal del Senado y a la vicepresidenta, a la presidenta del Senado, que nos ha dado también la oportunidad de esta convocatoria. Así que los dejo ahora sí con María Eugenia y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, señor senador. Damos paso al panel Miradas y Consideraciones sobre la responsabilidad de impartir justicia en la nueva Argentina. Participan de este panel María Teresa Day, ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el doctor Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alfredo Vítolo, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y Garantías, presidente de FORES, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia. La doctora en Derecho Universitario por la Universidad Complutense de Madrid, Delia Ferreira Rubio, y el académico senior en la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia. Modera este panel María Eugenia Talerico, quien es socia fundadora de Será Justicia. María Eugenia Talerico es abogada egresada con título de honor de la Universidad de Belgrano. Cursó estudios de posgrado en Derecho Penal y de Derecho Tributario. También en UCEMA, la certificación Next Board, desarrollada en conjunto con Women Corporate Direction Foundation. Tiene participación académica en distintos programas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y participaciones especiales en la Cátedra de Ética para estudiantes de abogacía en la Universidad Católica Argentina. En el año 2016 fue designada vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina, cargo que desempeñó hasta enero del año 2020. Es consultora internacional en temas de su especialidad y por su activa lucha contra la corrupción. Es miembro fundador de la agrupación Será Justicia e integrante de la Red de Entidades por una Justicia Independiente y Profesores Republicanos. María Eugenia Talerico, como moderadora, tiene la palabra. Bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Llegó el día. Quiero agradecer a todos los que nos están acompañando hoy y especialmente al panel de oradores que también, compartiendo un poco la importancia que tiene este evento, se sumaron a acompañarnos hoy. Quería destacar la presencia, en realidad no pudo venir finalmente, pero Esteban Bullrich estaba dispuesto a acompañarnos hoy y me parecía que iba a ser una presencia muy significativa. Justo tuvo que hacerse un tratamiento, así que no va a poder llegar, pero obviamente valoramos la intención que tenía Esteban de acompañarnos en este momento. También al senador Francisco Paultroni. No es fácil lo que consiguió, también gracias al apoyo de esta casa, del Senado, para poder celebrar este evento hoy. Compartimos los valores y las convicciones de que en la Argentina hay que dar estas batallas, así que muchas gracias, Francisco, por el apoyo. Hoy se preguntaba Guillermo Lipera en una noticia publicada en el diario La Nación si existe efectivamente conciencia de nuestra dirigencia acerca de la decisiva importancia que tiene en un país contar con un poder judicial independiente y eficaz. Yo me pregunto si a nuestra dirigencia le importa. Con este encuentro pretendemos hacer un llamado
a la conciencia de todos los senadores de la Nación, para que más allá del saneamiento institucional que necesitamos con urgencia, demuestren que han entendido el mensaje de la sociedad cuando traten los pliegos que han sido enviados por el Poder Ejecutivo Nacional, nominando a 2 jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que durarán en ese cargo al menos hasta los 75 años de edad. La sociedad es la que está dando un mensaje claro en las urnas. Está harta de las componendas, de lo que el presidente de la Nación ha definido como la casta política, que se mueve desde hace tantos años para seguir acaparando poder, privilegios e impunidad, en detrimento del bienestar general de la población y de la calidad de nuestra democracia. Hoy debatimos sobre la importancia que tiene la designación de 2 jueces para el máximo tribunal de la Nación. 2 hombres, ya que en esta oportunidad las mujeres han sido absolutamente ignoradas, con clara violación de compromisos internacionales, normas internas y el principio de no regresión de los derechos ganados. Debería ser el primer escollo que se presente ante las nominaciones, sobre todo ante la presencia de tantas mujeres en la Comisión de Acuerdos y en esta casa, en el Senado de la Nación. Ahora bien, estos 2 aspirantes deberían reunir las condiciones de honorabilidad, ejemplaridad, prestigio social e idoneidad como atributos indispensables para acceder a ese cargo y para el necesario fortalecimiento del poder judicial de la Nación, de la justicia de la Argentina. Eso es lo que debatimos. La única manera de asegurar un futuro de prosperidad para nuestra República es fortaleciendo la credibilidad y la independencia del servicio de justicia. El Senado de la Nación está llamado, en este caso, a cumplir un rol fundamental a la hora de evaluar las cualidades de los jueces de la Nación para nuestro impostergable saneamiento institucional. Es en esta casa en la que se debería asegurar que lleguen quienes reúnan aquellos atributos: honorabilidad, ejemplaridad, prestigio social e idoneidad, para contribuir a asegurar la plena vigencia en nuestro país de un Estado de Derecho, seguridad jurídica sin privilegios de ninguna naturaleza. Quiero agradecer a las asociaciones que nos acompañaron, porque no es fácil acompañar a veces en estas circunstancias, sobre todo cuando hemos deducido muchas oposiciones para una candidatura en particular. Agradezco el apoyo de FORES, de Poder Ciudadano, de Profesores Republicanos, de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, de REGIA, la Red de Entidades por una Justicia Independiente, de Será Justicia, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de Acción Conjunta Republicana, de Usina de Justicia, de la Asociación Civil Río Paraná y de las fundaciones Cívico-Republicana e Iniciativa Republicana. Ahora voy a presentar a los paneles, en primer lugar, a una destacada jurista, que es Delia Ferreira Rubio. Como decían, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del Consejo Global del Buen Gobierno del Foro Económico Mundial y expresidente de Transparencia Internacional. Muchas gracias, Delia. La escuchamos. Muchas gracias, senador, y a través suyo a la vicepresidenta de la Nación por ofrecernos esta posibilidad. Gracias, María Eugenia
y a Será Justicia por organizar este evento. El Senado tiene frente a sí una decisión de máxima importancia para la República. Muchos de nosotros intentamos y muchos hemos firmado personalmente objeciones para tratar de evitar que el Poder Ejecutivo cometiera el error de enviar en particular el pliego del abogado Lijo, y hablemos con precisión, ni siquiera es doctor por más que use ese título. No fuimos escuchados, ni se contestaron nuestras observaciones. El ministro de Justicia simplemente contó adhesiones y contó observaciones y dijo, hay 3.000 y pico de adhesiones y solo 300 observaciones. Y mandó o aconsejó al presidente seguir adelante con esta nominación. Ahora la decisión está en manos del Senado y espero, todos nosotros esperamos, que los senadores estén a la altura de la responsabilidad. La decisión que van a tomar no solo afecta a la Corte Suprema, afecta al sistema judicial argentino en su totalidad y afecta el Estado de Derecho y la República misma. ¿Qué hay en juego aquí? La confianza en la justicia, la legitimidad del Poder Judicial, la seguridad jurídica y, por lo tanto, la posibilidad de inversiones. De nada sirve que se logre una economía recuperada, sana y fuerte, y de nada sirven los RIGIs que aprobaron en la ley de base si no podemos ofrecer en Argentina seguridad jurídica, y de eso estamos hablando. Está en juego la igualdad no ante la ley, la igualdad de todos nosotros ante los jueces. Y está en riesgo esa igualdad porque aparentemente no todos los jueces nos consideran iguales. Y el criterio no es resolver de acuerdo a derechos, sino de acuerdo a favores, amiguismo, influencias políticas o de otro tipo. Está en juego la protección de los derechos, las libertades, la vida, la propiedad de todos los ciudadanos. De todos los ciudadanos. Y ya no hablamos de la justicia penal, estamos hablando del máximo tribunal de la República Argentina. La opción que tiene el Senado es la de tratar de reconstruir y hacer más sólido el Estado de Derecho o aumentar la desconfianza en las instituciones, aumentar la impunidad, especialmente en los casos de corrupción, aumentar la desigualdad en el trato, aumentar la zona de influencia del lobby judicial, y esa es otra casta, aumentar, en fin, la cultura que yo llamo cultura cambalache, para referirme obviamente a lo que pareciera hoy el himno nacional, más que un tango de la década del 30. El panorama de confianza y credibilidad en el Poder Judicial, en la justicia, no podría ser peor. Fores, la Universidad de Itela y la Fundación Libertad publicaron a fines del 2023 el índice de confianza en la justicia. Ese índice tiene dos partes. Me voy a referir específicamente a cuál es la percepción de la gente, de la sociedad, sobre algunos aspectos en particular. Preguntados sobre la imparcialidad de los jueces, es decir, ¿nos van a tratar igual o no? ¿Van a resolver por amiguismo, favoritismo, plata que reciban, por poder político que influya? El 88% de los encuestados confía poco o nada en la imparcialidad de la justicia. Preguntados sobre la honestidad y honradez de los jueces, el 90% confía poco o nada en la honradez y honestidad de los jueces. Preguntado sobre la capacidad y eficiencia del Poder Judicial, el 91% confía poco o nada en el Poder Judicial. Y ustedes me dirán,
no son todos los jueces y estoy de acuerdo. El problema es que basta uno, y lamentablemente tenemos varios, que dan un ejemplo y una imagen, y obviamente esos son los que saltan a la imagen pública y afectan la reputación y la credibilidad de todos los jueces. Hoy en La Rioja se está iniciando el juicio político a una jueza que fue filmada pidiendo una coima. La semana pasada se inició un proceso para un juez mezclado en un caso de crimen organizado. Y así podríamos seguir. Esos son los jueces que más se ven. Basta uno para arruinar la reputación y la credibilidad del Poder Judicial. Ni qué decir si lo ponemos en la Corte Suprema. Estos datos, que son de Argentina, hechos por instituciones argentinas, coinciden con el Latino Barómetro, que anualmente nos informa sobre la falta de credibilidad de las instituciones, coincide con el Índice de Estado de Derecho que año a año World Justice Progress Project nos informa sobre la situación mundial, correlaciona perfectamente con el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. No hace falta que les diga que seguimos estando aplazados, no llegamos ni al 4 y vamos para abajo. A más corrupción, a más impunidad en los casos de corrupción, eso correlaciona perfectamente con un poder judicial debilitado, con un poder judicial que carece de credibilidad. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir un juez para ocupar un cargo de juez en general? Y mucho más cuando es uno de los sitiales de la Corte Suprema. Las observaciones que se han presentado en el Ministerio de Justicia, en el Senado de la Nación y en general a la opinión pública cubren varios aspectos a los que mis colegas se van a referir. Desde lo que yo llamo un déficit democrático, que tiene que ver con la participación de las mujeres, hasta la formación académica o la falta de formación académica, a la eficiencia en el manejo de las causas que han estado a su cargo y las consecuencias, y el INESIP, por ejemplo, ha realizado estudios al respecto y el doctor Buscaglia va a contar algo más sobre cómo medir esa falta de eficiencia o eficacia. Yo me voy a centrar en lo que creo que es el pilar central, el requisito clave, que es la base de la confianza que queremos reconstruir. Y me refiero a la integridad. No importa si se trata de hombres o mujeres, no importa si se trata de jóvenes o más grandes, no importa si se trata de porteños o de gente del interior con tonada, no importa si tienen una carrera académica o vienen de la justicia. Todo candidato a ser juez de la nación debe ser íntegro. El decreto 222 menciona las aptitudes morales en primer lugar entre los requisitos para hacer una nominación. Pero vayamos un poquito antes. La Constitución simplemente habla de buena conducta. ¿Y cómo se interpreta la buena conducta? Se interpreta, y ya lo hizo el federalista en el punto 78, con honradez, ejemplaridad, imparcialidad, independencia. La Convención Universal contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas, establece específicamente, hablando de la corrupción, que es el tema central, los Estados partes, dice la Convención, tienen la obligación de adoptar medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción en el Poder Judicial. Y esto es así porque el déficit de integridad de los jueces es la impunidad de los corruptos. La relación es directa. Los jueces deben ser, ante todo, irreprochables. Deben tener una integridad a prueba de sospechas, a prueba de dudas. Deben ser y parecer. Los principios de Bangalore, que son los principios de Naciones Unidas sobre ética judicial, establecen la integridad como un requisito esencial para poder ejercer la magistratura judicial. ¿Y qué es la integridad? Rectitud, probidad, honestidad, moralidad, honradez,
el estar ajeno a todo fraude, engaño, falsificación, el tener un comportamiento virtuoso. Y dice además, la integridad no es cuestión de grados, es absoluta. Se es íntegro o no se es íntegro. Y esa integridad no es un accesorio más frente a otros requisitos, es esencial. Las Naciones Unidas no solo dice que es necesario que sean íntegros, dice expresamente que su conducta debe estar por encima de cualquier reproche a los ojos de un observador razonable. La conducta pública y privada no debe generar dudas. La percepción pública sobre la integridad de los jueces es central para generar la confianza. Y las cualidades y conductas y la imagen personal de los jueces afectan esa confianza pública y a todo el sistema judicial. Pero dice algo más explícitamente estos principios de Naciones Unidas sobre ética judicial, que por cierto están encabezando el digesto de normas que el Consejo de la Magistratura tiene para que todos leen bastante poco ellos, los de miembros del Consejo y los demás. La corrección y la apariencia de corrección son esenciales para todos los jueces. Textual. La corrección y la apariencia de corrección. El juez debe evitar situaciones que puedan levantar sospechas razonables o tener apariencia de favoritismo o parcialidad. Esta falta de integridad, estas sospechas, afectan la confianza pública. Los mismos principios están en muchos otros instrumentos internacionales. Algunos, como el Estatuto del Juez Iberoamericano, producto de la cumbre de presidentes de Cortes Supremas de Iberoamérica con presencia de la Corte Argentina. Todos dicen lo mismo. Este es el problema central que tiene el abogado Lijo. Las denuncias no investigadas y pendientes, porque al Consejo de la Magistratura no le parece oportuno investigar esas denuncias justo ahora que está por ser nombrado juez en la Corte. Las denuncias desechadas sin proceso. Su actuación como juez en numerosas causas. Todo esto genera muchas dudas, muchas sospechas sobre la falta de integridad, sobre la falta de independencia, sobre la falta de imparcialidad. Y estas dudas no se disipan con la ausencia de condenas, como ha dicho el juez Lijo en su respuesta. Esta falta de condenas y de sanciones empeoran la situación, generan precisamente todo lo contrario. El ministro de Justicia de la Nación, que en este caso tiene un conflicto de interés absoluto, porque ha sido el abogado contratado por Lijo en una causa de estas que quedó así en agua de borrajas, nos dijo el 9 de enero en la Cámara de Diputados que el respeto del juez proviene del uso de la toga, y entonces la gran reforma era usar la toga y el martillo. Pues al ministro y al que quiere escuchar, le digo que podría ponerle la toga al juez Lijo y seguiría generando la misma cantidad de dudas y sospechas. La incorporación del juez Lijo generaría sospechas sobre todas y cada una de las resoluciones y decisiones que adopte la Corte en tanto esté integrada por un juez como el juez Lijo. Afectaría la reputación misma del máximo Tribunal de Justicia de la Nación. El Senado tiene la palabra. La decisión marcará el rumbo de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, Delia.
Vamos a escuchar al doctor Alfredo Vítolo, es abogado con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho de la Universidad de Harvard, profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica, la Universidad Austral, la Universidad de Belgrano, presidente de FORES, la Asociación Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, y secretario de la Asociación Profesores Republicanos. Reduje mucho tu currículum, Alfredo. Gracias, María Eugenia. En primer lugar, el agradecimiento al senador Paolo Troni por la invitación y a María Eugenia por haber organizado esto. Es siempre para mí, y lo digo cada vez que tengo la oportunidad, un orgullo poder estar exponiendo en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados, sobre estos tipos de temas, ejerciendo ese derecho que es el de asistir en la función de nuestros representantes, que creo que es lo más importante que puede existir, la función política de representarnos a nosotros en la conducción de la cosa pública. La verdad, tenía preparado bastante para decir, voy a tratar de decirlo, pero después de haber escuchado a Delia, me dan ganas de romper todo y decir, de acuerdo, porque la verdad, mucho de lo que iba a decir dijo, capaz que lo repito para reforzar simplemente. La elección de jueces de la Corte Suprema es siempre una decisión política. No quepa ninguna duda de esto. Es parte de ese mecanismo del sistema de frenos y contrapesos que estructura el régimen republicano de gobierno bajo el cual nos organizamos como sociedad. Los representantes del pueblo, el Poder Ejecutivo y el Congreso a través del Senado, conforman por mandato constitucional esa voluntad política para designar a los miembros de la cabeza del tercer poder del Estado. Ese poder judicial, y tomo la cita del federalista número 78, que dice que ese poder judicial que no tiene ni la bolsa ni la espada, que es el poder más débil, pero que es el poder que tiene la función central de ser el contrapeso de los restantes poderes del Estado. Y por eso, si bien la decisión de nombrar a un juez, de decidir quién va a ser el juez, es política, no significa que sea arbitraria o discrecional. Hay dos elementos que se presentan en este aspecto como esenciales. La idoneidad técnica, que lleva a que el candidato esté adecuadamente formado, que tenga las capacidades suficientes para cumplir el rol que va a tener, que no es más que esa condición general que se exige a cualquier funcionario público según nuestro artículo 16 de la Constitución, de la condición de idoneidad. Pero lo que es más importante, creo yo, es la existencia de valores éticos irreprochables. La ética republicana, y acá me sumo un poco a lo que decía Delia, valor fundamental, reviste en nuestra sociedad una trascendencia especial. En una sociedad que descree, y vuelvo a decir lo que decía Delia, que descree de las instituciones democráticas. Además del estudio de FORES, tenemos estudios de otras organizaciones que han marcado que a 41 años del retorno a la democracia, la inmensa mayoría de la sociedad está descontenta con el funcionamiento de la democracia. No con la democracia en sí misma, sino con cómo funciona. El 90%, según la encuesta que realizó FORES el año pasado, 88, habla de que no cree en la honestidad, y el 90% que no cree en la independencia. Valores bastante complejos y bastante preocupantes, ¿no? Y en este caso es indispensable que los órganos de la representación popular restablezcan esta confianza. Es central que el Senado de la Nación en esta oportunidad, pero no solamente ahora. La semana pasada me tocó estar participando en una audiencia en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, exponiendo sobre el proyecto de ficha limpia, y el problema es siempre el mismo. No hay condena, pero no es ese el estándar. No es ese el estándar que tenemos que buscar. Tenemos que recuperar la confianza pública. Y con esto voy a recordar algo que es central. La Corte Suprema va a cumplir, es de 1860, está cumpliendo, ¿cuántos años son? Ya son 100, no sé. Es un número, es un número. Ahora, cuando Bartolomé Mitre nominó a los candidatos a la primera Corte, tiene una frase
que se la ha escuchado poco recientemente, pero que sería bueno recordarla. La voy a leer. Dice: busqué a los hombres que en la Corte Suprema fueran un contralor imparcial insospechado de las demasías de los otros poderes y que dieran a sus conciudadanos la mayor seguridad de la amplia protección de sus derechos y la garantía de una absoluta y total independencia. No son palabras mías, son palabras de Bartolomé Mitre cuando estableció la Corte en 1860. La necesidad de una justicia ética, independiente e imparcial ha sido reiteradamente expuesta, y lo señaló también Delia, en los tratados internacionales de derechos humanos, los principios de Bangalore, y que señalan este aspecto central: no es solamente ser, sino también parecer. La apariencia de independencia, esa razonable sensación de la comunidad de que la persona es independiente, más allá de que además lo deba hacer, es central para el funcionamiento. Así lo dice específicamente los principios de Bangalore. Y la pregunta acá es: ¿cumplen los candidatos propuestos estos requisitos? Esta es la pregunta que tiene que hacerse el Senado, más allá de si le gusta más a un sector, le gusta más a otro, si a un gobernador o a un diputado le vienen a contar, o si una ONG le plantea algo. Háganse ese planteo directamente ustedes, porque son los representantes del pueblo que tienen la función constitucional de brindar el acuerdo. Porque puede haber errores, sí puede haber errores en la nominación, pero uno tiene que razonar con absoluta independencia de criterio en función de cuáles son los valores que queremos que se incorporen a la Corte. La idoneidad moral de los candidatos no se mide en función del principio de inocencia del derecho penal. Son dos reglas completamente diferentes. El estándar a aplicar es la idoneidad técnica y si son merecedores de la confianza pública. No tiene nada que ver aquí el problema del derecho penal. No es un problema de si me condenaron o no me condenaron, sino tengo esa irreprochabilidad ética que me permite a mí o que me lleva a mí a que esa persona vaya a ser juez de la Corte hasta cumplir los 75 años y no pueda ser removido sino por graves faltas que ojalá no tengamos que llegar a ellas. Este es el punto central a tener en cuenta. El punto es: esta persona es la que va a tener, una de las personas que va a tener a su cargo, decidir sobre la vida, la propiedad, la libertad de cada uno de nosotros. A lo largo de los próximos 20, 25 años, le estamos dando esa función, la función de ser uno de los garantes de esa libertad. Y la pregunta acá es entonces: ¿puede ser designado juez de la Corte quien ha sido objeto de innumerables acusaciones de mal desempeño, muchas de ellas todavía en trámite, ante los órganos de Contralor de la Conducta Judicial? ¿Puede ser designado juez de la Corte quien no ha dado explicaciones públicas sobre el origen de sus bienes, quien es señalado por sí o de actuar por sí o a través de familiares como un operador en la justicia? ¿Puede designarse juez de la Corte quien en el ejercicio de su función exhibe los peores indicadores de gestión, como han mostrado todos los estudios que se han realizado en los últimos tiempos sobre el funcionamiento de la justicia federal? ¿Puede ser nombrado juez de la Corte quien demuestra modestísimos antecedentes académicos? Y puede ser designado juez de la Corte quien, corrido traslado de las objeciones presentadas, se ha limitado a contestar 4 de ellas y con argumentos meramente retóricos y sin hacerse cargo de ninguna de las objeciones planteadas. Cuando pregunta, bueno, yo no soy académico, pero redacto sentencias, tampoco ha presentado cuáles son los antecedentes de cantidad de sentencias que han sido revocadas por inválidas o por inconstitucionales. Este tipo de planteos no han sido objeto de ningún tipo de análisis. Ojalá el Senado le pregunte al candidato o a los candidatos cada una de estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo van a fallar? ¿Qué saben del derecho? ¿Cómo piensan actuar? Pensemos que estamos nombrando a personas que van a ejercer este cargo por muchos años, son personas jóvenes. Parecería que estamos más cerca de buscar un juez que refleje esa visión que un político, en definitiva, José Hernández, le hizo decir
como consejo al viejo Vizcacha en el Martín Fierro, ¿no? Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, porque siempre es bueno tener palenque ande ir a rascarse. Estamos volviendo 150 años atrás, a una visión de la política aliada a un poder judicial preocupante. Como señaló Forés en su escrito de impugnación al pliego, consideramos imprescindible restablecer la confianza entre la sociedad y quienes imparten justicia. Es el único camino para evitar el derrumbe de la democracia y para los que los principios y las garantías de la Constitución rijan plenamente. Para lograr esto es necesario que los jueces que sean designados cumplan con estos principios y estándares éticos de irreprochabilidad. Es responsabilidad de nuestros representantes del Senado de la Nación lograr que se cumplan estas reglas. Solo así podremos reconstruir la República que todos merecemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Edgardo Buscaglia. Edgardo es académico senior de Columbia University, miembro fundador y director de Save Democracy y presidente del Instituto de Acción Ciudadana. Su trayectoria profesional desde 1989 incluye a la dirección de programas contra la delincuencia organizada transnacional y programas antiterrorismo en 121 países a través del Departamento de Estado, USAID de Naciones Unidas y asistencias bilaterales a estados en 5 continentes. Gracias, Edgardo, por acompañarnos hoy aquí. Cedo la palabra. Doctora Talerico, es un enorme placer estar junto a ustedes. Quiero acreditar la valentía, la iniciativa profesional de la doctora Talerico, que ha estado organizando este panel durante las últimas semanas. Digo valentía porque se requiere valentía estar aquí oponiéndose a un candidato como Lijo. Y voy a explicar por qué. Y lo quiero explicar con indicadores estadísticos, jurimétricos, que son los que debería estar calculando anualmente el Consejo de la Magistratura en su rol jurisdiccional, que no lo hace. Es un rol vacío, el del Consejo de la Magistratura, que debería estar calculando lo que en la próxima lámina, si me hacen el favor, van a encontrar. En los últimos 34 años nos hemos dedicado, junto a mis equipos de campo en diferentes países, 121 países me lo recordó la doctora Talerico, con base en invitaciones que nos extienden los estados. Eso es parte no solo de mi rol académico, sino de mi rol de profesional de campo, en donde llegamos a los países y tomamos muestras de causas penales. Muestras que a veces son todas las causas penales dentro de un determinado tipo, como trata de personas, o una muestra representativa de causas penales, que en el caso de este cuadro que ustedes van a ver aquí, son causas penales que involucran delincuencia organizada con redes de corrupción de funcionarios de Estado. Tipo causa de los cuadernos, la causa Vudú, que es la causa que involucra a Formosa, también tengo entendido, causas de ese tipo. O sea que todas las causas que están siendo evaluadas en este cuadro son causas penales de delincuencia organizada, pero que siempre incluyen a redes de funcionarios públicos. No a individuos, sino a redes. El fundamento científico disciplinario que hemos estado aplicando en los últimos 34 años corresponde a lo que se llama el análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho te mide cuál es el impacto de una dimensión legal judicial, como son los errores y abusos de discrecionalidad judicial, como los que se le asignan al juez Lijo, que son abusos de discrecionalidad procesal, demoras injustificadas que no están motivadas, errores de tipificación, como en el caso Vudú, que conllevan a una impunidad. Esto es lo que medimos aquí y les voy a explicar muy rápidamente. Esto es información pública, así que puede ser enviado a todos ustedes. Entonces nosotros evaluamos cuál es la relación entre esa variable de impunidad judicial,
generada por la justicia y el crecimiento futuro de la delincuencia organizada de Estado. O sea, delincuencia organizada que tiene un pedazo del Estado adentro. Entonces, lo que estamos midiendo acá es el efecto Lijo, el efecto hacia futuro de lo que va a ocurrir si ese tipo de patrones de comportamiento judicial continúa desde la Suprema Corte, como ha continuado desde hace años, según nos indican los reportes basados en denuncias y en diversos indicadores que he encontrado. Por ejemplo, 44% de las causas que él lleva demoradas sin justificativo y las que corresponden a corrupción política, un 22% de sus causas que están demoradas son abusos de discrecionalidad procesal. Que nosotros lo medimos en esa variable que dice índice de los cambios porcentuales en los abusos de discrecionalidad judicial, es la columna número 3. Y nosotros a través de los años, anualmente, medimos qué frecuencia de abusos de discrecionalidad, como se les asignan al doctor Lijo, se producen en Chile, de acuerdo a nuestra muestra de causas penales. Esto no es percepción. Les podemos señalar a los chilenos cuáles son los abusos de discrecionalidad al estilo Lijo que se han producido en Chile. Todo lo que explicaba magistralmente la doctora Delia Ferreira y el colega Vítolo, que estaba muy comprendido entre lo que nosotros medimos en esta variable. En Chile esas violaciones o abusos disminuyeron en un 17.2% en los últimos 10 años. En Italia disminuyeron en un 9.8% en los últimos 10 años. En México aumentaron en un 24.7% en los últimos 10 años. En Colombia disminuyeron en un 39.7%. O sea, los jueces están generando, en este tipo de causas, como la de los cuadernos, están generando resoluciones con mejor calidad, con menos abusos. O sea, hay un 39.7% de menos abusos de discrecionalidad al estilo que se le asigna al juez Lijo. Argentina no lo tenemos medido porque eso requiere acceder a esas causas y tener que medir esa frecuencia. Pero ahora van a ver lo que sucede en los países en donde aumentan esas frecuencias de abusos de discrecionalidad como las que se le asigna al doctor Lijo en los últimos, especialmente, 8 años. En los países donde normalmente existen abusos de discrecionalidad judicial, se archivan las causas sin motivación, hay demoras sin motivación, el valor probatorio de insumos que deberían ser considerados como motivación de las sentencias desaparece sin motivación judicial. El efecto es que aumentan los incrementos de la delincuencia organizada, aumentan las frecuencias de delincuencia organizada dentro del Estado hacia futuro. O sea que esto está medido como causa-efecto, o sea, la causa son los aumentos de los abusos de discrecionalidad procesal que mencionaba la doctora Ferreira, que mencionó el doctor Vítolo, y el efecto son los aumentos hacia futuro de la delincuencia organizada en los países donde aumentan esos abusos de discrecionalidad. Lo que sí tenemos medido en Argentina son los aumentos de la delincuencia organizada en los últimos 10 años. Y a ustedes ahí tienen un aumento del 219.2% del aumento en la delincuencia organizada, en la frecuencia de delitos organizados en las causas que involucran a funcionarios públicos. También tenemos que en la Argentina la Convención de la ONU contra la corrupción, que les indica a ustedes, es una ley internacional de la ONU que indica todo lo que debe hacer un Estado para bajar los índices de corrupción. Argentina ha aumentado los índices de violaciones de la ley de la ONU contra la corrupción en un 177%. Todos estos abusos de discrecionalidad que se le asignan al juez Lijo son violaciones a la ley de la ONU contra la corrupción. Lo que les quiero decir acá, después las últimas 2 columnas miden los decomisos, recuperaciones de activos, decomisos no solamente de individuos que han sido acusados, sino de las redes criminales que rodean a esos individuos. En el caso Vudú hay una red que estaba involucrada que no ha sido abarcada en la causa adecuadamente y no se le ha decomisado los patrimonios a esa red.
Y en los países donde aumentan los índices de decomisos hay menos delincuencia organizada de Estado. En los países que disminuyen las frecuencias de decomiso, como en la Argentina, aumenta la delincuencia organizada de Estado. Lo que les quiero decir básicamente es que si se nombran a jueces en la Corte Suprema, ministros de la Corte Suprema, con el tipo de desempeño que se ha venido describiendo en los medios de difusión y entre mis colegas, aumenta la delincuencia organizada de Estado. Ahora, yo estoy de acuerdo con el doctor Vítolo y la doctora Ferreira que el nombramiento de jueces corresponde a una decisión política. Pero esa decisión política tiene un modelo político detrás. Nombrar a un juez como Lijo es una visión política de un pacto político de impunidad. O sea, es un Estado que se rige por pactos políticos de impunidad. Nombrar a un juez que se desempeña y nombrar a jueces que se desempeñan en la Corte, como se ha venido desempeñando el doctor Rosenkrantz, corresponden a un Estado democrático de derecho. Son dos visiones políticas, una visión política mafiosa o una visión política democrática con Estado de derecho. Esa es la elección que tienen ante ustedes en el Senado de la República. Esa es la elección de destino institucional que ustedes tienen. Países donde normalmente yo trabajo mucho, como Líbano, México, Guatemala, países que han estado maldecidos por un pacto político de impunidad mafiosa por décadas y décadas, corresponde al nombramiento de jueces con el desempeño del doctor Lijo. Yo, con base en estas estadísticas que uno puede ver del efecto hacia futuro que va a causar ese nombramiento, le pido al Senado de la República, le solicito que tengan a bien reconsiderar esta nominación, ya que en este país existe una enorme abundancia de talentos judiciales como para poder considerarlos. Esto es un tema que a nosotros nos ha venido preocupando desde hace mucho en la Argentina. La Argentina se ha venido deslizando, como vienen ustedes en esos pocos indicadores que tenemos en la Argentina, 177% de aumento en las violaciones a la ley internacional contra la corrupción, 219% de aumento en las frecuencias de delitos organizados con funcionarios públicos involucrados. Ahí tenemos una más. El índice de aumento en las violaciones a la ley de la ONU contra la delincuencia organizada ha aumentado en los últimos 10 años en un 71%. El presidente de la República, que está preocupado por la inflación, se debería preocupar también por esta inflación mafiosa que tienen acá. Esto es una inflación mafiosa. Esta es una inflación mafiosa que causa impunidad. Y hay colegas como la doctora Susan Rose Ackerman, la doctora colega mía en Colombia, que ha estado trabajando por muchos años en identificar cuáles son los efectos de la impunidad sobre el crecimiento del mercado de capitales. Y adivinen qué, cuanto más comportamientos de este tipo ustedes tengan, el efecto Lijo, menos aumenta la inversión en los mercados de capitales. Mercados de capitales financieros y mercados de capitales reales. Inversión directa extranjera, que es la preocupación del presidente de la República. O sea, esta nominación, el presidente se está dando un tiro en el pie. Está atentando contra su propio modelo económico. Y acá le estoy hablando como economista. Entonces, quiero dejarlos con estos datos y atender a las preguntas que puedan llegar a surgir para ver si podemos generar una discusión sobre este tema. Felicidades, gracias al Senado de la Nación, en especial a la vicepresidenta, a la presidenta del Senado, la doctora Villarroel. Felicidades. Gracias, Edgardo. Cuando dijiste que se necesitaba valentía para oponerse al doctor Lijo, después de tu exposición queda muy claro el contexto, ¿no? Vamos a escuchar a María Teresa Dey,
que es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, presidenta del Colegio de la Magistratura de la provincia de Mendoza, ministra coordinadora del Fuero de Familia, de la Dirección de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia y referente del Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial de Mendoza. También es directora de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, AMJA. Muchas gracias, Teresa, por haber viajado y acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, senador, por la invitación, María Eugenia, y bueno, la vicegobernadora de mi provincia que me ha acompañado. La verdad, quiero agradecerle, y a todas las socias de AMJA que hoy están presentes, porque yo vengo en representación de la Asociación de Mujeres Jueces. Bueno, en primer lugar, hemos escuchado a varios de los expositores y creo que todos coincidimos en la importancia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo ahí he puesto algunas guías. Esto es lo que sale en la página, no es que hay mucho que investigar, es en la página del Poder Judicial. Es nuestro más alto tribunal, es uno de los 3 poderes del Estado, y la verdad que creo que a todos nos hace ruido de que en uno de los 3 poderes del Estado no haya mujeres. Y tuve el honor de estar en este Senado hará 2 meses, en junio, y luego de que estuve aquí, donde di algunos datos de cómo es la justicia en la Argentina, cómo son los tribunales superiores de nuestro país, la presencia de mujeres, estudié también en profundidad los consejos de la magistratura, que también me preocupa porque no hay datos. He tenido acceso a esos datos porque presido el Consejo de la Magistratura de mi provincia, porque tanto el presidente de FOFECMA como su secretaria, Vicky, y el doctor D'Agostino, me ayudaron a poder conseguir datos que son diversos en todos los consejos. Pero es importante tener un mapa de género y saber qué lugares ocupan en la justicia argentina las mujeres. En nuestra Corte, ahí lo puse sin nombre porque bueno, ya lo hemos hablado bastante en todo este periodo, pero han habido 3 mujeres y desde el 2021 no hay mujeres en la Corte. Y a lo largo de mi exposición van a ver que lo que yo voy a tratar de dar es datos, darles información para que cuando uno conversa con cualquiera en la calle, con su familia, con los amigos, la verdad no está bueno que nuestro máximo tribunal no tenga mujeres. Y hay varias soluciones, porque no vengo a traer solo el inconveniente, sino creo que pueden haber varias soluciones que están en este Congreso, no hay otro lugar. Y el Congreso donde diputados y senadores han ingresado mujeres a través de varias leyes, porque si no hubieran habido leyes, no tendríamos mujeres de diputados ni mujeres senadoras. Hoy el 43% de diputados son mujeres, el 46% de senadores son mujeres, y esto no es por una sola ley, fueron varias leyes que a lo largo, desde que tuvimos la posibilidad del voto hasta 2019, porque siempre hay que estar viendo si hay ley de cupo en los partidos políticos, y en las provincias pasa exactamente igual. También, en la Constitución Nacional también en el 94 se incorporó, ¿no?, la igualdad de oportunidades de las mujeres. Y hay que estar permanentemente acomodando para que puedan llegar a estos números, ¿sí? 43%, 46% en el Senado. Veamos también los gobernadores. Me acompaña la vicegobernadora, donde sí hay 11 vicegobernadoras y vicejefes en Cava, pero gobernadoras mujeres no hay ninguna. Es como que siempre algún lugarcito nos dan, en un país donde el 52% somos mujeres, en un país donde las facultades de Derecho, y por datos que uno va sacando como puede, porque no se publican, las egresadas son casi el 60%. Entonces yo cuando la otra vez vine a acompañar a la senadora Vigo con un proyecto de cupo, que también lo dije que a mí el cupo no me gusta, es a veces la única solución. No me gusta porque es como que uno anda pidiendo, por favor.
Y cuando uno dice, pero tiene que haber una mujer, la respuesta es, ¿por el hecho de ser mujer? No, es que porque hay mujeres capaces. Hay mujeres capaces a lo largo y a lo ancho del país. Hay mujeres capaces en lo académico o abogadas que ejercen la profesión o en la justicia. Hay mujeres capaces para poder integrar la Corte de la Nación. Lo que pasa es que no las ven, pero hay. Como también creo que hay en la política mujeres capaces para ser gobernadoras. Entonces, como las soluciones que han habido desde la política han sido el cupo, y hay un proyecto acá en el Senado de cupo, pero yo traigo más soluciones, porque la verdad que me puse a estudiar los consejos de la magistratura. Y acá, el total del sistema judicial del país, esto es sacado del mapa de género de la justicia argentina, que lo tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ese es un dato cierto, porque nuestra Corte de Justicia de la Nación informa, porque todos los tribunales lo hacemos, informamos cuántos varones y cuántas mujeres tenemos en los empleados, funcionarios. Entonces, si uno lo ve en general, uno dice, pero ¿por qué se quejan las mujeres? Si el 57% son mujeres. El 57% son mujeres, si tomamos todo el país, Justicia Nacional, Provincial, estoy hablando de todos, ministerios públicos, Ministerio de la Defensa, y funcionarios y empleados y magistrados. Entonces, cuando vamos a ver los magistrados, ¿sí? Los magistrados, miren cómo cambia. En la Justicia Nacional y Federal, el 31% son mujeres. Estamos hablando de magistrados. Y los varones son un 69%. Y cuando vamos a la Justicia Provincial y Cava, estamos hablando de justicia. Después vamos a hablar de los tribunales superiores, ya tenemos 45 y 55. ¿Y saben por qué tenemos ese 45? Porque se rinde para concursar. Y cuando se rinden las mujeres, rinden bien y rinden mejor que los varones. Esto no lo digo yo, lo he sacado de los datos del Consejo de la Magistratura. Y no obstante, podría ser más si es solamente los exámenes. ¿Por qué? Porque rinden bien, van en las ternas, pero tampoco las eligen, en algunos casos. He hecho una tarea de mirar un montón de consejos de la magistratura, vuelvo a insistir, por FOFECMA, pero son datos diversos. Esto tendría que estar tal como está en la página de la Corte, y vuelvo a reiterar, el Consejo de la Magistratura de la Nación sí tiene publicados sus datos. Son muy bajos, es un 30%, pero están publicados. En cambio, los consejos de la magistratura de las provincias no están. Yo soy la que presido uno de ellos y la primera tarea que hice en junio fue ver lo que pasaba en mi provincia. Y en mi provincia, en los últimos 4 años, viendo todos los exámenes, han rendido bien el 59%, han estado en terna el 59%, y fui un poco más allá porque tengo la posibilidad de verlo, y han sido elegidas el 59% mujeres, es decir, no ha habido una baja, que sí pasa en otras provincias. He puesto acá algunos porque la verdad que mandé estas imágenes creo que hace una semana y he seguido recibiendo información. Esto no puedo decir que es exacto porque no todos lo toman igual, ni todos los consejos de la magistratura toman de la misma manera. En algunos tienen el escrito y luego pasan a orar, en otros no, en otros son las propuestas. Pero miren, en Córdoba, del 69% aprobadas, el 58% integra el orden de mérito. Ya después veamos qué es lo que eligen los gobernadores. En La Pampa, el 73 y el 73, en Mendoza estamos igual, y en Salta la designación, bueno, baja. Hay otras provincias que también bajan y, por ejemplo, les doy un dato. En Tierra del Fuego tengo solamente los designados, no tengo nada de información sobre cómo es, si hay exámenes, quiénes se inscribieron o no, y es el más bajo del país, el 21% las designadas son mujeres. Y así van cambiando, ven, fíjense en Neuquén, el 49 se inscriben, pero no tengo todos los datos completos, pero he querido reflejar, la designación son del 23. Esta es la herramienta que se ha usado en la justicia para incorporar a las mujeres. No ha sido un cupo, ha sido rendir a la par de los varones. Y la verdad que los resultados han sido muy buenos, si lo vemos desde el punto de vista de las mujeres, porque rinden bien las mujeres. Y si vamos a las superiores tribunales de justicia, que hay solo 2 en el país que rinden, que es Tierra del Fuego y Chaco, porque en todos los demás no se rinde. Yo no rendí, a mí me eligieron. Las mujeres bajan, ¿sí? Las mujeres hay un 34% y hay varones 66%. Hay una imagen que no la cambié a propósito porque
ya lo van a ver enseguida, he puesto en qué provincias no hay mujeres, ¿sí? Bueno, ahí está el número, pero bueno, en las provincias que no hay mujeres eran 2 y mañana va a ser 1, y espero que tal vez si alguna vez vuelvo pueda decir lo mismo de la Nación. Formosa mañana va a asumir una mujer, entonces va a cambiar, pero fíjense en el mapa, Corrientes y Formosa, o sea, a partir de mañana Formosa no va a estar más, pero Corrientes no tiene mujeres en su Tribunal Superior, con 3 mujeres, o sea, miren ustedes, ¿dónde hay mayoría? Estamos hablando de 24 territorios, porque tomamos Cava. Solamente Cava y Santa Cruz tienen mayoría las mujeres, y en Catamarca tienen igualdad. Puse esta filmina, que es medio antigua, porque acá sí hay varias mujeres, pero son 9, entonces, pero estamos casi, en general, los tribunales son impares. En Entre Ríos, Jujuy, Misiones y Salta hay 4 mujeres y 5 varones. En el resto, que son 16 jurisdicciones, en todas son una mujer o 2. Yo estoy sola en mi tribunal, tengo 6 varones. ¿Hay normativa que permita a las mujeres acceder a los tribunales superiores? Sí, sí hay. ¿Por qué yo traigo esto al Congreso? Porque hay cuestiones para hacer, hay mucho para hacer. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y miren la fecha, en su Constitución de 1996 ya determinaba que en el tribunal tenían que haber miembros de ambos sexos. Y en Río Negro, ya en el 2017, toma esa misma estructura. Es decir, hay soluciones. Podemos tener o un cupo, como hay un proyecto de ley, podemos determinar que deben haber de ambos sexos, después se verá. Son distintas alternativas. Variedad de género, estos es lo que dice Entre Ríos y Santa Fe, también en el 2020. Dice, miren, vamos hacia la paridad de género, pero siempre tenemos alguna palabrita, ¿no? Dice, cuando se designen nuevos integrantes, se deberá atender en forma progresiva a cumplir la paridad de género. ¿Qué es progresiva? Será 1 y 1, pero no olvidemos que los tribunales superiores duran mientras dure la buena conducta. Por lo tanto, si a uno la designan, puede estar 20 años, 25, que no está la limitación en algunas provincias de los 75, ¿sí? Y en la Nación, que ya lo han mencionado, este decreto del Poder Ejecutivo, por supuesto que hablando de la incorporación de mujeres y al hablar de en la medida de lo posible, no es una solución. La solución, y esto está comprobado, hoy se han propuesto 2 varones. Una solución es dar que el Congreso dicte una ley, ya sea, yo no vengo a decirles qué debe hacer el Congreso, sino a plantearles qué soluciones pueden haber, porque sí creo que es indispensable que una mujer integre nuestro Tribunal Superior, 1, 2 o las que sea. Una ley que disponga un concurso de antecedentes. No venimos a pedir, por favor, o una limosna para que nos dejen. Hemos demostrado a lo largo y ancho del país que en los consejos de la magistratura las mujeres rendimos mejor que los varones. Y eso lo dicen los números, no lo digo yo, ni es. Entonces, ¿por qué no rendir? Me van a contestar porque es un tribunal político. Decídanlo. O sea, el Congreso lo puede decidir. Puede decidir o que integren, o que sea un porcentaje, o que sean varones y mujeres, o bien que se rinda. De esta manera tenemos opciones para acceder, ¿sí? Este Senado de la Nación, digo, tiene la primera respuesta, porque este Senado de la Nación es quien debe ahora aprobar los pliegos de 2 candidatos. El Senado hoy tiene 33 mujeres y 39 varones, pero se requieren 48 senadores para el acuerdo. Es decir, que si las mujeres, ellas empoderadas por la misma política y porque el mismo Congreso las dejó que ingresen al Congreso, sin las mujeres no van a pasar los pliegos. Es más, en la comisión, que está compuesta por 17 miembros, 9 son mujeres. Es decir, en esas mujeres está también la responsabilidad de que haya una mujer, porque esa corte, si no, ¿cuánto va a durar? Viendo las fechas de nacimiento de los ministros de la Corte, tenemos
el 2030, 2031. Y los que ingresan 2040, 2044, no sé, mi nieto que tiene 1 año va a tener 25, 26 años, que tal vez vea con suerte una mujer en la Corte de la Nación. Entonces, un poco lo que he querido transmitir es, hay soluciones posibles, pero la palabra la tiene primero el Senado, ahora con estos pliegos, y luego el Congreso en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a escuchar las conclusiones y después estamos recibiendo algunas preguntas. El doctor Alberto Garay es abogado, Master of Law, Visiting Scholar de Columbia University, Premio Academia Nacional de Ciencias de 1999, junto con otros 3 coautores. Es director del curso de actualización en Derecho Constitucional Argentino, posgrado UBA, profesor en el Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés, autor de libros y artículos, y actualmente es el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Lo escuchamos, doctor Garay. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, María Eugenia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, senador, María Eugenia. Gracias por la presencia a las exlegisladoras, legisladores, exsenadores, amigos, expresidentes del colegio que presido. Nos convoca hoy un tema, por desgracia, doloroso, porque tener que analizar las condiciones escuálidas que posee un candidato postulado para ser juez de la Corte es realmente doloroso para cualquier hombre de derecho y para cualquier ciudadano que quiera que en su Corte Suprema estén los mejores y las mejores. Lijo no es mujer y reemplaza a una mujer. Vemos que en las exposiciones que me precedieron escuchamos puntillosas descripciones de las razones por las cuales Lijo no puede ser honrado con la magistratura más alta dentro del Poder Judicial. Se ha reiterado que quien aspire a la Corte Suprema debe ser un jurista de idoneidad técnica comprobada. Debe ser también una persona de reputación ejemplar. Sin embargo, la orfandad curricular del juez Lijo lo descalifican per se para la más alta magistratura judicial de la Nación. En cuanto a su reputación, la postulación de este candidato ha logrado el vergonzoso repudio de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, del Colegio Público de la Abogacía, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que presido, de las asociaciones y los profesionales que me han precedido en el uso de la palabra, de muchísimas otras organizaciones de la sociedad civil y de una nutrida cantidad de simples ciudadanos. Y digo que ese repudio es vergonzoso porque prácticamente en todas las impugnaciones sus pares abogados hemos hablado de su mala reputación como juez federal. Esas descripciones que van desde su género hasta su orfandad curricular, todo ello precedido de su mala reputación como juez, no son sino un catálogo de verdades objetivas que explican por qué el Senado de la Nación no debe prestar acuerdo a su designación en la Corte Suprema Nacional. Esa mala reputación fue granjeada precisamente a raíz de su mal desempeño como juez federal. En efecto, el juez Lijo ha sido acreedor de una triste fama a raíz de su morosidad. En una investigación pública realizada por este colegio junto con el Consejo de la Magistratura en el año 2017, se identificaron demoras injustificables, en un caso por más de 10 años. Esto ocurría en 29 expedientes judiciales que permanecían siendo acunados en su juzgado sin trámite alguno, a pesar de que la iniciativa en hacerlo le correspondía a su tribunal. Estas demoras, como sabemos, quienes estamos en estas lides, no son inocentes. A alguien perjudican y a alguien siempre benefician.
La Cámara de Apelaciones ha revocado muchas de sus decisiones, exigiéndole que profundice en la investigación, y acaba de hacerlo recientemente, la semana pasada, en un caso de trata que él había dispuesto a archivar. El comportamiento del juez Lijo, en tanto juez, se amolda a la perfección en lo que una profesora norteamericana, Gretchen Helmke, identificó como la deserción estratégica, que consiste en cajonear un caso que involucre a algún funcionario del gobierno o persona relevante, en tanto esa persona posea peso político. El caso se reactiva cuando cae en desgracia, o cuando la oposición prevalece, o el juez calcula que puede prevalecer en el consenso social o en una elección. El caso puede no resolverse nunca, o la demora puede llegar a ser tan grande que la acción prescribirá. Carlos Menem es quizás el ejemplo más reciente. Semejante aberración no puede ni debe ser tolerada por este Senado. Las pruebas están allí y la asociación civil Será Justicia ha proporcionado un pormenorizado detalle de las causas con irregularidades de ese u otro tipo. Recuerdo también al auditorio que se trata de un postulante que, computando solo el año 2023, ha merecido 5 pedidos de juicios políticos ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. En los últimos 2, uno de ellos pende desde hace un año, que es del diputado López. No solo no se ha designado a un instructor, sino que para peor, el trámite de esos expedientes, como recordaba hace un rato Delia, fue suspendido por el presidente de la Comisión de Disciplina con el argumento de que esa investigación podía influir en el trámite que se llevaba a cabo en el Senado. La indiferencia y el desparpajo de la respuesta escandaliza, honestamente. Pero justamente si de eso se trata, queremos saber qué es todo eso. Creo que los testimonios brindados a lo largo de esta tarde y todos los que se han conocido desde que se supo la postulación del juez Lijo aconsejan rechazar esa designación. El Poder Ejecutivo nos ofrece hoy al Lijo, pero ese presente debe ser rechazado urgentemente. Recuérdese la enseñanza de Virgilio en la Eneida, cuando los griegos, sitiando a Troya por más de 10 años, ofrecieron a los troyanos en prueba de paz un gigantesco caballo, el caballo de Troya. Laoconte exclamó con horror a su pueblo: «Pobre cittadini, cos'è questa pazzia?» Mis pobres ciudadanos, ¿qué es esta locura? Les dijo Laoconte: ustedes están locos, no pueden aceptar regalos de los griegos. De los griegos ni regalos se aceptan, porque traicionan, porque engañan, porque son un fraude. A Laoconte y a sus hijos no los escuchó Príamo, que gobernaba en ese entonces Troya, no lo escucharon los dioses, quienes para peor hicieron que enormes serpientes salieran del mar y los devoraran a Laoconte y a sus 2 hijos. Esa noche, del caballo de Troya se desprendió una brigada que dio aviso a las tropas griegas de que podían ingresar a la ciudad. Los griegos entraron y diezmaron la ciudad por muchos años por venir. Hoy estamos a tiempo de detener este atropello a la Corte Suprema y al pueblo de la nación. La situación es semejante. Hoy, gran parte de la ciudadanía está advirtiendo a las autoridades que se está por cometer una barbaridad. La Corte Suprema tiene ya sus propios problemas. No la carguemos con este lastre por los 20 años que siguen y no embarguemos el futuro de nuestros hijos e hijas y de toda la nación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Tengo algunas preguntas que me hicieron llegar. Yo quiero darle la palabra al senador Paul Troni, que
habíamos quedado para que formule la primera pregunta. Pregunta para el doctor Garay. Respecto de la idoneidad, ¿se puede hacer un pedido de advocación a la Corte para que diga si este postulado es idóneo o no? Yo creo que no. Desde el siglo XVIII, XIX, en Argentina y en Estados Unidos se resolvió que la Corte no está para ser consejera de los poderes públicos. La Corte solo interviene ante un conflicto judicial concreto entre partes que dirimen o que discuten sobre un derecho. De donde no veo que exista posibilidad de ir a la Corte a pedirle que nos diga si el hijo posee idoneidad o no la posee. Una pregunta para Delia Ferrer. ¿Hay en los países alguna responsabilidad funcional por otorgar el aval a jueces que no reúnen los requisitos de acuerdo a las reglas de Bangalore, reglas a las que nos hemos comprometido a cumplir, sobre todo en materia de integridad, que como usted lo describió es un valor esencial que tiene que tener? Lamentablemente no hay sanciones ni para los presidentes que proponen semejantes candidatos, ni para los senadores que les dan acuerdo. La sanción es de la ciudadanía. Y recuerdo algunos twitters del doctor Lipera diciendo: nos vamos a acordar de lo que decidan, si deciden apoyar al juez Lijo cuando tengamos que votar. Por eso es muy importante que los representantes asuman la misma valentía que hemos tenido civiles sin ninguna organización atrás u organizaciones en decir Lijo no. Queremos saber qué van a hacer los representantes. Hay una pregunta que es si el Senado puede rechazar a un candidato por motivos ideológicos, políticos, por su forma de ver el derecho, o si el juicio al candidato es solo de idoneidad técnica y de idoneidad moral. Alfredo. A ver, sí. La respuesta es claramente sí. La nominación, como dije al comienzo, es política y la evaluación es política global. Ahora, también tengamos en cuenta que la Corte es un cuerpo plural, en donde deben estar reflejadas la mayor cantidad de las posturas, conservadoras, liberales, más de derecha, más de izquierda. Es un tema de equilibrios, como en todos lados. Si nombramos extremistas, tenemos un problema, de un lado o del otro. La idea es, tengamos también en cuenta que por la propia dinámica de la estructura de la Corte, no es común que un presidente pueda nominar dos candidatos. Esto es raro, no debería pasar. Pasó con el presidente Macri, está pasando ahora como consecuencia de desfasajes y los propios déficits democráticos. O sea, Alberto Fernández teóricamente podría haber nombrado una candidata o un candidato, no tuvo, ni siquiera se preocupó por designarlo, ni siquiera fue a buscar esos apoyos necesarios. Eso también es preocupante. Es un tema de ir buscando esos consensos y equilibrios donde estén todos. El reglamento, esto es una pregunta que les voy a hacer, porque el reglamento de la Comisión de Acuerdos no prevé que intervenga las asociaciones civiles que han impugnado o la ciudadanía en general. Una de las preguntas dice, ¿qué impide establecer un sistema de promoción que tome en cuenta lo que ha impugnado, las impugnaciones que se han manifestado? Entonces, la pregunta es, ¿qué deben hacer los senadores que no siempre están preparados para poder refutar la defensa que pueda hacer el candidato, ¿no? O en una evaluación más profunda, conociendo las causas verdaderas de la impugnación, ya que el reglamento no permite la participación de las asociaciones civiles, de la sociedad civil, y muchos senadores no tienen ni la idoneidad ni los conocimientos profundos suficientes para evaluar al candidato propuesto para la Corte, ¿no? En primer lugar, deberían estar hoy acá, escuchando. En segundo lugar,
En segundo lugar, la sociedad civil y muchas de estas organizaciones que nos hemos manifestado en contra, hemos organizado una reunión el jueves 22 en la Cámara de Diputados, donde la sociedad civil y los ciudadanos se han podido registrar para plantear individualmente sus observaciones. También deberían ir. Supongo que algún asesor de senador debe haber acá, porque esa era la tradición, pero deberían estar todos acá, deben estar mirando en sus provincias el streaming seguro, para estar en condiciones de tomar semejante decisión. Porque más allá de que muchas de las impugnaciones han sido acompañados de minuciosos cuestionamientos, a veces en la respuesta o para la repregunta realmente falta este conocimiento, ¿no? Entonces, cuenta que lo que ha contestado el juez Lijo no es una contestación. En materia de integridad no ha dicho nada, salvo el principio de inocencia, que demuestra que no entiende de qué va la cosa. Edgardo, hablaste que la nominación del juez Lijo es un pacto político de impunidad mafiosa. Y la verdad que definirlo en estos términos quizás es necesario que expliques lo que esto significa y por qué aparentemente, digamos, o por qué esta nominación tiene esta connotación. En los pactos políticos de impunidad que hemos observado junto a mis equipos en diferentes países del mundo, no solamente intervienen personas, políticos contaminados por actos de corrupción, también intervienen políticos contaminados por actos de cobardía. La cobardía y la corrupción son dos factores que explican la situación actual argentina. La cobardía, por ejemplo, cuando yo recuerdo haber venido al Congreso a una reunión sobre lo que representaría una ley de extinción de dominio con verdaderos dientes. Recuerdan ustedes que la ley de extinción de dominio abarca en materia no penal, causales de que se te extinga el dominio patrimonial si no puedes explicar el origen de ese patrimonio, algo tan básico como eso. Yo me encontraba con que las personas que se oponían a esa causal no eran personas corruptas necesariamente, eran personas que tenían miedo. Muchas personas que en este momento están abogando por la nominación del doctor Lijo, del juez Lijo a la Corte Suprema, son personas que literalmente están intentando de generar un ambiente de consenso para que otras leyes sean aprobadas. Es una especie de señal política de impunidad hacia los gobiernos o el gobierno previo que ha estado signado por actos de delincuencia organizada de Estado, redes políticas de funcionarios, y el rol del doctor Lijo en todas esas causas que se han mencionado a la luz pública ha sido el de hacer desaparecer esas causas penales o el de individualizar la imputación penal, la acusación penal contra una sola persona y no contra la red de personas. Entonces, en ese sentido, haber nominado al doctor Lijo es un acto de negociación para que se aprueben otras leyes. Eso es a la luz de la experiencia internacional, lo cual genera futura impunidad. Yo les quiero aclarar una cosa que es importante. Cuando nosotros presentamos indicadores y decimos esto causa esto otro, hay un análisis estadístico de causa-efecto que ha sido científicamente verificado. Cuando se producen más altas frecuencias de abuso de discrecionalidad procesal o sustantiva, como las tipificaciones erróneas, donde se individualiza la acusación en vez de ser una asociación ilícita o delincuencia organizada, o cuando se cambia el criterio de tipificación, argumentando que un soborno es realmente una contribución de campaña política, eso está en mis indicadores de abuso de discrecionalidad y eso causa científicamente más delincuencia organizada hacia futuro de Estado, no de monitos, monazos o de Rosario, de Estado, con funcionarios del Estado argentino involucrados de la misma manera que lo estaban en la causa de los cuadernos u otras. Entonces, es un pacto político de impunidad
mafiosa en ese sentido de la palabra. Lamentablemente, los instrumentos jurídicos legales argentinos no abarcan ese tipo de comportamientos como sí lo abarcan la ley Rognoni La Torre de delincuencia organizada italiana o la ley Rico norteamericana, que exige que en una causa de delincuencia organizada se identifique a la red de políticos, funcionarios involucrados y se tipifique delincuencia organizada en su conjunto, a la empresa criminal. Eso se debería haber hecho en la causa Vudú, eso se debería haber hecho en la causa Cuaderno, eso se debería haber hecho en otras 17 causas penales similares que nosotros hemos identificado en la Argentina. YPF, ahí tiene más la doctora Talerico. Entonces, el punto es que, en ese sentido, el pacto político de impunidad significa, a ver, te nominamos al doctor Lijo, pero requerimos tu apoyo en esto otro. En ese sentido, el pacto político, no porque, insisto, todos sean mafiosos, es que hay una mezcla de corrupción, cobardía y negociación política en pos de que le aprueben la ley bases o le aprueben cualquier otra ley hacia futuro. Y eso es un cáncer, porque terminás con más delincuencia organizada de Estado, lo cual genera, y esto está probado en el análisis económico del derecho, de que los economistas dicen que si aumentás la oferta monetaria hay más inflación. Bueno, cuando tú tienes el efecto Lijo operando en el sistema judicial, siempre el mercado de capitales tiende a empequeñecerse. Las inversiones directas disminuyen. El presidente se equivoca cuando piensa que esto no tiene un efecto económico, es un efecto económico nocivo, si la economía es lo que le interesa. O sea, el pacto político de impunidad en ese sentido, María Eugenia. ¿Está más claro ahora? ¿Está bien? Sí, sí, para mí estaba muy claro, igual lo que sí. Muchas gracias. Para la doctora Teresa Dey, la última pregunta, que tiene que ver con las 33 mujeres que nos representan en este Senado de la Nación, 9 de las cuales forman parte de la comisión. Muchas de ellas han sido abanderadas durante muchos años de la causa de la no discriminación, diría, de la mujer frente a una oportunidad y que se nos trate en igualdad de condiciones. ¿Tenés alguna expectativa de la defensa de estas mujeres dentro de la comisión frente a 2 nominaciones que son de hombres? Yo creo que sí, si no, no estaría acá. Desde el primer momento tengo la convicción de que, primero porque no es una lucha de mujeres contra varones, o sea, esa no es la idea, sino que es el sentido común, donde cuando pregúntenle a cualquiera en su casa, a sus amigos, o sea, la verdad que un poder del Estado no puede no estar integrado por mujeres. Y creo que esas mujeres que tienen que votar lo van a pensar también, porque no solo tienen que darle una respuesta a la ciudadanía, sino que uno le tiene que dar respuesta a sus hijos, a sus parientes, a los amigos. O sea, porque uno, además de ser un senador, juez, la vicegobernadora también, somos parte, somos ciudadanos, no estamos fuera. O sea, nosotros caminamos la calle todos los días y la tenemos que caminar, y comparto todo lo que han hablado del juez, de serlo y parecerlo. Eso yo lo aprendí de una juez, de la primer juez que tuve. Yo fui secretaria, yo trabajo en el Poder Judicial desde los 19 años, la doctora Lona de Ábalos, que ella decía, hay que serlo y parecerlo, y yo creo que es así. Y uno tiene, cuando es juez, su vida tiene que ser un ejemplo, no solamente cuando uno entra al despacho. Entonces sí confío en esas 9 mujeres y sí confío en las 33 mujeres. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Bueno, a ver, aquí tenemos a quien nos ha asistido durante toda esta ceremonia. Yo quiero agradecerles a todos los que están acá, a quienes formaron parte de este panel, destacadísimos todos y muy valientes también. Y le cedo la palabra a Claudia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de concluir, queremos destacar que este encuentro ha contado con la presencia y el acompañamiento, y les agradecemos su presencia, de los diputados nacionales Juan Manuel López y Ricardo López Murphy, y también del secretario parlamentario del Senado Nacional, el señor Agustín Giustiniani. Ahora sí, en el cierre de este encuentro en el Palacio Legislativo, la palabra del senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni. Señor senador. Bueno, a veces me pregunto qué hago acá.
Productor agropecuario de toda la vida, tercera generación de pequeños productores. El cierre de las exportaciones de la carne vacuna me llevó al norte argentino, en el cual me puse a emprender. Soy un emprendedor natural, fundé 5 pymes en Formosa, hasta que, bueno, obviamente fui viendo y conociendo todo lo que en esta provincia pasaba. Y si hay algo que a mí me duele, son las injusticias. Es algo que no puedo convivir con eso, que me han tocado vivirlas en carne propia, y creo que eso me llevó a fundar un partido de cero. Competimos contra Gildo Infran, no nos aliamos absolutamente con nadie, porque creíamos en la demanda ciudadana de que los formoseños querían algo distinto. Y no nos equivocamos, obviamente no alcanzó, pero sí tuvimos la suerte que apareciera Javier Milei, y con el empujón que nos dio Javier, logramos la primer minoría en la provincia de Formosa, y la cual nos puso en este lugar. Pero como dije al principio, a mí me duelen las injusticias, y si hay un pueblo que vive en las injusticias es el pueblo formoseño. Pero de hace muchísimo tiempo y muchísimos años. A tal punto viven las injusticias los formoseños que el 50% de la zona rural no tiene propiedad privada y el 80% de la zona urbana tampoco tiene propiedad privada, que es el principal y el primer derecho de una república. Fíjense en qué situación está el pueblo formoseño. Y esto es una advertencia a toda la ciudadanía y también un llamado a quienes hoy tienen la máxima responsabilidad de votar estos pliegos. La concentración del poder, señores, siempre termina en tiranía. Y el señor presidente de la nación podrá ser presidente de la nación 8 años, pero acá vamos a poner un juez que puede estar hasta 40 años si se agarra del fallo Fight. O vaya a saber qué otra trampas o tramoya nos estarán preparando. Pero vinimos a una sola cosa, que es a construir una Argentina distinta. Y no sé quién es el responsable de haberle dicho a nuestro presidente que este señor tenía que ser juez de la Suprema Corte, pero todavía estamos a tiempo y apelo a la responsabilidad de todos mis colegas. Muchas gracias. Señor senador, vamos a tomar la foto, no se siente. Invitamos a los oradores a ubicarse delante del estrado, por favor. Conjuntamente con el señor senador vamos a tomar la foto oficial.